Déjenme un minuto. Listo. Había olvidado grabar, mil disculpas, para subir luego esto a la plataforma. Entonces, hablamos de nuestro proceso de la redacción, hablamos de planear, de escribir, de pulir, de organizar las ideas en orden de importancia, en pirámide invertida, de lo más importante a lo menos importante, y empezar a desarrollar esas ideas por párrafos. Cuando yo empiezo a desarrollar estas ideas, tengo que hablar necesariamente de las oraciones, porque nosotros escribimos por medio de oraciones. Y cuando yo hablo de una oración, y seguramente ustedes veían aquí, de que para que haya y exista una oración, necesitamos que exista un verbo conjugado. Claro, un verbo conjugado, pero no importa si es pasado, si es presente, si es futuro. Es decir, no importa el tiempo verbal, nos interesa que haya un verbo conjugado. Dicho esto, les cuento que hay formas verbales como estas, tres formas verbales. Los participios son aquellos verbos que terminan en oído, como analizado, recuperado, gestionado, invitado, etc. Los verbos que terminan en infinitivo, escribir, como cuando decimos estudiar, revisar, documentar, auditar, o los famosos gerundios, que son los terminados en andoído, gestionando, documentando, invitando, modificando y etcétera. Fíjense que ninguna de estas tres formas verbales nosotros podemos conjugarlas. Nosotros no decimos yo participado, yo invitado, o yo correr toda la mañana, o yo trabajar ayer todo el día sin parar. Miren que nosotros no hablamos a lo Tarzán. Para que exista una oración, tenemos que tener un verbo conjugado. Vuelvo y repito. Hay oración cuando hay un verbo conjugado y eso es muy importante de aquí en adelante. Entonces, característica número uno, para que exista una oración, tengo que tener un verbo conjugado, por ende no puede terminar en ninguna de estas tres formas. Número dos, yo tengo unas 8 formas engañosas del verbo, que son estas palabras que estamos viendo, el qué, el quién, el dónde, el cómo, el dónde, el cuándo, el cuál, o el sí y el mientras, que cuando preceden a un verbo que está conjugado, automáticamente le quitan la función de verbo principal, porque lo que queremos identificar es cuál es y dónde está ese verbo principal de mi oración. Entonces resulta que cuando yo me encuentro con esta palabra que engañosa, le quita la función de verbo. Llámenlo como a ustedes les parezca más fácil. Le quitan la función de verbo, bloquean el verbo, le quitan el poder al verbo. ¿Sí? ¿Y cómo funciona esto realmente en una oración? Entonces les muestro. Si yo tengo una oración como estas, donde dice, hice el reporte revisando los estados de cuenta, yo tengo aquí dos posibles verbos. Tengo que buscar y tengo que identificar el verbo principal. Por un lado tengo a hice, yo miro si lo puedo conjugar, yo hice, tú hiciste, él hizo, sí, se puede conjugar. No tengo ninguna forma engañosa antes del verbo hice, por lo tanto, en este caso, este es mi verbo principal, ¿verdad? Y tengo la otra forma verbal que es revisando. Yo revisando, tú revisando, él revisando, nosotros revisando. Miren que no se puede conjugar. Por lo tanto, no es el verbo principal en este caso. Almorcé con el presidente teniendo en cuenta las recomendaciones. Almorcé está conjugado, yo almorcé, tú almorzaste, él almorzó, miro todos los pronombres y digo sí, está conjugado. Y teniendo es un gerundio. Yo teniendo, tú teniendo, él teniendo mucho frío, nosotros, vuelvo y repito, no hablamos a lo Tarzán. Y miremos la última oración. Protestar contra el gobierno no presiona el diálogo. Entonces tengo un verbo, protestar, y tengo un segundo verbo que es presiona. Protestar no se puede conjugar. Yo protestar, tú protestar, él protestar, no se puede conjugar. Por ende, no es el verbo principal. Me quedo con presiona. Yo presiono, tú presionas, él presiona, nosotros presionamos. Este sí es mi verbo principal. Miren que no importa la distancia, digamos, de las formas engañosas. Quiero que lo miremos ahora, porque resulta que yo me puedo encontrar, y voy a comenzar con el que es una forma engañosa, y digo, una de las empresas que hoy engrandece a la región y al país con su producto es Café San Alberto. Tengo este que tengo aquí,
Pero si me voy y miro qué verbo tengo después, me encuentro a engrandece. Pero resulta que ese que lo que hace es quitarle la función de verbo principal a engrandece. Por lo tanto, no es el verbo principal en este caso. El verbo principal es el verbo ser o estar. Yo soy, tú eres, él es, ellos son. No importa la distancia, aquí tengo una palabra en el medio, no pasa nada. Igualmente le quita la función de verbo principal. Veamos qué pasa con el quién. Quien se esfuerza, triunfa. Tengo dos posibles verbos. Tengo esfuerza y tengo a triunfa. Pero el quién me bloquea esfuerza. Me quedo con triunfa. Ese es mi verbo principal. ¿Y el cuándo? Perdón. Cuando el cliente cancela en efectivo, los intereses son más bajos. Entonces, tengo el cuándo, que quita la función y que me bloquea cancela, que estaba conjugado, pero el cuando no lo dejo ser verbo principal y me quedo con el verbo ser o estar, con son. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? ¿O está todo claro? ¿Está clarito? Bueno, Claro, sí. muy bien. ¿Esto por qué es importante? Porque es importante tenerlo muy claro, el poder identificar cuándo hay un verbo principal. Porque si yo no tengo verbo principal, pues no dije nada, no tengo una oración. Muchos de los textos que nosotros a veces leemos, que ustedes reciben, a veces se leen confusos, no se entiende. Y si uno se pone a mirar dónde está el verbo principal, es muy probable que el escritor haya omitido ese verbo principal. Y por esa razón quedamos así como medio cojos con la lectura. Entonces, sí o sí, yo tengo que fijarme que sí esté utilizando un verbo principal, que esté conjugado y que no vaya a estar bloqueado con ninguna de estas palabras que me engañan y le quitan la función al verbo. Una vez yo tengo claro cuál es mi verbo en mi oración, el verbo no es lo único que existe en una oración. Además del verbo, yo tengo otra serie de partes de la oración que debo empezar a identificar. Entonces, tenemos el sujeto, y el sujeto, imagínense que para poder saber y para poder identificar ese sujeto, yo tengo que hacerle la pregunta correcta. Pues es que esta información con estos interrogantes es bien clave. No puedo preguntarle de una manera equivocada, o sea, yo no puedo preguntarle al sujeto qué porque ya no tengo un sujeto, tendrá un complemento directo. Entonces tengo que preguntar al verbo principal, ¿quién realiza la acción del verbo? Y esa respuesta es el sujeto de esa oración. Yo le pregunto qué acción realiza y obtengo mi complemento directo. Y así con los demás complementos circunstanciales que los utilizo o los uso, depende de lo que yo quiera transmitir, depende de las circunstancias. Entonces yo tengo un complemento indirecto, es el que me responde al verbo principal al hacer la pregunta ¿a quién? Un complemento circunstancial de tiempo, que es el que yo obtengo al preguntar cuándo, el de lugar dónde, el de modo cómo, el de motivo por qué y el de finalidad para qué. No todas las oraciones tenemos toda esta cantidad de complementos circunstanciales. Yo puedo tener uno solo, puedo decir, Juan habla rápido. Y ahí yo tengo solamente un sujeto, un verbo y un complemento circunstancial de modo. ¿Cómo habla Juan? Rápido. Yo puedo tener oraciones donde tenga mucho más. Hoy, Guillermo tuvo reunión. Tengo un complemento circunstancial de tiempo, que digo hoy, sujeto Guillermo, tuvo, no importa el tiempo, si es pasado o presente, tuvo, verbo, que tuvo, reunión, complemento directo, con su equipo de trabajo, con quien tuvo otro complemento circunstancial. Entonces, yo puedo tener uno, dos complementos o ningún complemento. Pero lo único que a mí no me puede faltar a la hora de escribir es este verbo principal en mi oración. Vuelvo y repito, sin verbo yo no digo nada, sin verbo yo no tengo nada. ¿Y por qué esto es importante que lo conozcamos y lo tengamos? Porque resulta que nosotros, como ustedes son escritores y están trabajando de una forma laboral, o sea, ustedes escriben para su trabajo y estamos aquí para mejorar nuestros documentos laborales, nosotros
aquí en este curso no estamos hablando de poesía ni de literatura, nosotros escribimos una redacción técnica, ustedes manejan una redacción técnica y la redacción técnica nos exige, nos recomienda escribir en este orden. Señores, primero hay que poner el sujeto, luego el verbo y por último el complemento directo. Pero si yo desconozco cuál es el verbo, pues difícilmente voy a saber quién es el sujeto y quién es el complemento directo. Entonces no podría yo escribir en lo que nosotros llamamos el orden lógico gramatical. El orden lógico gramatical es esta construcción sujeto, verbo, complemento directo. En esa construcción sujeto, verbo, complemento directo, vamos a empezar a hablar de signos de puntuación. Yo no debo poner comas que me rompan el sujeto y el verbo, como tampoco debo poner comas que me rompan el verbo y el complemento directo. Nunca en el orden lógico gramatical yo debo poner comas. Entre el sujeto y el verbo, yo no debo poner nada que interrumpa mi lectura. Buscamos que el texto sea limpio, que se lea fácil, que se entienda bien. Hay otra cosa que ustedes veían en uno de los videos y se hablaba de la voz pasiva. ¿Qué es eso? Eso es como hablar al revés, ¿sí? Como coger el sujeto, quitarle la importancia que se merece y dejarlo al final de la oración y decir cosas como el informe de gastos lo presentó el gerente o fue presentado por el gerente. Y dejé el gerente y dejé mi sujeto y lo dejé al final de mi oración. No, aunque lo entendamos y uno dice, bueno, es una forma de escribir, no es lo recomendado. Recomendamos escribir en orden lógico gramatical. Sujeto, verbo y complemento directo. Ordenadito se ve más bonito y es mucho más sencillo. Incluso cuando hablamos de economía de palabras y cuando hablamos de dar todas esas palabras innecesarias. Cuando hablamos en orden lógico gramatical y en esa voz activa, que así se llama, primero el sujeto, luego el verbo y luego el complemento directo, automáticamente necesitamos menos palabras que si yo dijera el informe de gastos fue presentado por el gerente. Utilizamos dos palabras menos cuando yo hablo en una voz activa. Entonces, anoten por favor súper bien hablar y escribir, hablar no, perdón, escribir en orden lógico gramatical. En OLG, como ustedes por ahí ya lo han podido ver. ¿Alguien tiene por ahí alguna pregunta antes de empezar a barrer un poco el tema de los signos de puntuación? No, señora. Perfecto, muy bien. Si alguien tiene alguna duda, escríbanle en el chat. Si no quieren hablar, y con mucho gusto. Profe, Entonces yo sí voy a... tengo una duda, perdón. Adelante, Es que estoy atendiendo dime. público acá y me tocó parar. Pero ven, profe, es que imagínate que yo hasta ahora me estoy poniendo al día y estaba empezando, bueno, estaba haciendo una de las actividades del módulo 2 esta mañana, ya he avanzado un poco más, pero había una actividad que pues al final nunca la logré. Bueno, ahí la tengo como en revisión y es donde teníamos que identificar cuáles eran El verbo. el verbo principal, pero, o sea, Ujú. yo coloqué, pues, primero pensé que era solo uno, bueno, lo coloqué, después ya le coloqué algunos, después le coloqué todos, y al final ninguno me funcionó, pero nunca entendí que me Ya, quedó mal. ya, Nidia, ya Eso, les eso es. explico, gracias, Nidia, ya les explico a todos qué pasa con ese taller y por qué de pronto a veces no nos queda bien hecho, a pesar de que así está bien hecho. Ya terminamos el tema, inmediatamente les aclaro de pronto alguna duda en cuanto a la mecánica de los talleres. Entonces, Listo, gracias. claro que sí. Sigo hablando para no saltarnos el tema y sigo hablando de la coma. Resulta que la coma tiene 8 usos y las van a ver ustedes ahí, quienes no han llegado a este punto de los usos de la coma, los van a ver como fórmulas. Es lo más chévere y se vuelve lo más sencillo del mundo cuando empezamos a aprender y a utilizar las comas como si fueran las tablas de multiplicar. Las tablas de multiplicar de niños no las teníamos que aprender y aún no las sabemos, no las tenemos que saber todos de memoria, ¿no? Eh, las comas en tareas las hemos vuelto de la misma manera, exactas. O sea, no es, se ve bonito y las pausas no son pausas de la respiración. Vamos a quitarnos
esa tela con la que crecimos desde niños, en donde decíamos que las comas eran pausas de la respiración. Y yo respiraba y ponía una coma y suspiraba y ponía un punto y coma, y los puntos suspensivos indicaban que tenía que ahogarme o sostener un poquitico más la respiración. No, esa no es la forma correcta. Y entonces ahí ustedes van a empezar a ver, quienes no han llegado a esta parte, que tenemos 8 usos de la coma. Y el primer uso de la coma, que me parece interesantísimo, es el sujeto. Y por eso es tan importante aprender y cogerle el tiro a identificar correctamente cada parte, porque están formuladas. Por eso son las 8 fórmulas para el uso de la coma. La primera fórmula para el uso de la coma es el circunstancial sujeto. Fíjense que el sujeto está aquí, lo tengo en color azul. El sujeto es un sujeto explícito. Significa que tiene que estar en la oración. Yo puedo encontrarme con 3 formas de sujeto. Uno que no está es el que llamamos tácito, como cuando decimos tenemos clase. Ahí yo no estoy diciendo Juan, María, Pedrito o los alumnos del Banco de la República tienen clase. Ahí yo solamente dije tenemos clase. No hay un sujeto, eso se llama sujeto tácito. El otro sujeto es el impersonal, el que utilizamos para los informes cuando queremos mantener información oculta, ¿no? Cuando queremos informar algo, pero no queremos decir quién. Se evidenció fallas en tal servicio. Se encontró que, etcétera, etcétera. Se invitó a tal compañía a licitar. Tenemos el se impersonal, pero resulta que este del que yo les estoy hablando ahora es el explícito, es cuando tengo el sujeto, cuando yo digo, hoy el gerente invitó a la reunión. Cuando yo tengo mi sujeto explícito, necesariamente tengo, oíganmelo bien, tengo que poner mi coma. ¿Para qué y por qué? Yo debo poner la coma porque es que yo no escribo para mí, yo escribo para mi lector. Y así de esta manera yo le estoy diciendo a mi lector que el sujeto son los socios, lo están viendo en pantalla. Dice, en la sala de juntas, coma, los socios sujeto firmaron el contrato de cooperación. Entonces, yo aquí estoy diciéndole a mi lector que los socios es el sujeto de mi oración, ¿no? Tengo la siguiente y dice, todos los viernes los trabajadores tendrán actividades deportivas y culturales. Tengo, a partir de mi verbo, que es tendrán, identifico mi sujeto. ¿Quiénes tendrán? Los trabajadores, que tendrán complemento directo en color verde, actividades deportivas o culturales. ¿Cuándo tendrán? Todos los viernes, complemento circunstancial de tiempo. Y por esa razón pongo la coma para que a mi lector le quede claro quién realiza la acción del verbo. Es decir, quién es el sujeto de mi oración. Entonces, estas omisiones o el desconocimiento del uso de la coma puede causar confusión. Si yo tengo una oración como esta que tienen ustedes ahora y que están viendo, que dice, en el restaurante Eduardo habló de política, uno a simple vista diría, el verbo es habló, ¿de qué habló? De política, complemento directo, y uno diría que el sujeto es Eduardo, pero fíjense que no es así, porque aquí no hay ninguna coma. Aquí yo lo que estoy diciendo es que en un restaurante que se llama Eduardo, alguien habló de política. Entonces, crea confusión y yo daría una interpretación diferente si omito la coma. Y lo ideal es que la coma esté para que le digamos a nuestro lector que fue Eduardo, ese es el sujeto, fue Eduardo quien habló de política en un restaurante. No sabemos cómo se llama. En el restaurante, Eduardo habló de política. Y de esta manera evitamos la confusión. Es decir, si yo elimino el sujeto explícito de mi oración, automáticamente se va la coma. Yo pongo la coma cuando tengo mi sujeto explícito. Fórmula número 1. La fórmula número 2 de la coma es el complemento circunstancial extenso. Señores, es extenso cuando dentro de ese complemento yo tengo un verbo que no es verbo. Es decir, recuerdan que hablamos de las terminaciones en arerir, en ando, endo o en oído, participios, verbos en infinitivo o verbos en gerundio, o cuando tenemos una de esas palabras que le quitan la función al verbo y lo bloquean,
como el qué, el quién, el cómo, el dónde, el cuándo, el sí o el mientras. Eso, que yo tenga una de estas cositas, hace que mi complemento sea extenso, no por cantidad de palabras. Es decir, tras presentar el informe, tengo al verbo presentar en infinitivo, por lo tanto, toda esta primera parte que está en color naranja en esta diapositiva es el complemento extenso. Y pongo la coma para que a mi lector le quede claro. Aquí ya no me interesa cómo es el sujeto, bien sea explícito, bien sea tácito, bien sea el sea impersonal. Aquí se ganó la coma porque el complemento es extenso. Fórmula número 2. Si queremos incrementar las ventas, coma, tengo este sí, que bloquea a este superverbo, a este verbo compuesto que es queremos incrementar, un matrimonio de verbos, pero me lo bloqueó. Por lo tanto, todo esto que está en naranja es un complemento extenso. Debemos ampliar nuestra oferta. Esta es nuestra fórmula número 2 de la coma. ¿Preguntas con esta fórmula? Fórmula 1, fórmula 2 de la coma, señores. ¿Está clarito? Sí. No, yo estoy perdida con la primera. Muy bien. Esa no la entendí del todo. No, es que no Eh, entiendo todavía ese extenso. la primera no tiene extenso, es la segunda. Ok, si podemos, si es posible, ¿nos las puedes repetir? Yo no tengo clara Claro que ninguna de sí, las dos. Gracias. claro que sí, con mucho gusto. En la fórmula número 1, y me voy a devolver, claro que sí, hablamos de la coma circunstancial sujeto. ¿Qué significa la coma circunstancial sujeto? Yo tengo tres tipos de sujeto, el sujeto explícito, el sujeto tácito o el sujeto imperfecto. El sujeto explícito es como en este caso, ahí lo tengo, como cuando yo digo, Juan invitó a toda la familia. Entonces, ¿quién invitó? Juan. Eso es un sujeto explícito. Cuando yo tengo un sujeto explícito en mi oración, y antes, por eso tienes aquí complemento circunstancial, tengo un complemento circunstancial y luego tengo un sujeto explícito, yo voy a poner una coma. ¿Para qué? Para que mi lector le quede claro cuál es el sujeto de mi oración. Esa coma está hecha para darle claridad al lector. En la sala de juntas, coma, los socios, sujeto explícito, firmaron el contrato de cooperación. Pero si digamos yo no tuviera esto, lo voy a eliminar. Digamos que no dicen los socios, dice en la sala de juntas firmaron el contrato de cooperación. Yo tengo que eliminar también esa coma. Si yo tengo un sujeto tácito, yo no necesito aquí la coma. Si yo tengo un sujeto impersonal, si dijeran por aquí de repente alguien dijera se firmó, yo tampoco utilizaría la coma. Solo se usa la fórmula número 1 cuando yo tengo el sujeto explícito. ¿Hasta aquí estamos bien? Vamos por partes. Sí, perfecto. Eso del explícito ya me quedó claro. Hablabas de tres sujetos. Sí, señora. El tácito, que no está. Si yo digo, por ejemplo, firmaron y no digo quiénes firmaron, digo en la sala de juntas firmaron el contrato de cooperación, no sabemos quién. Eso es un sujeto tácito. Estamos en capacitación. ¿Quiénes? Nosotros, es decir, está ahí metido, pero no lo estoy viendo. Eso se llama sujeto tácito. Y el otro es el impersonal, cuando decimos se evidenció, se encontró, se hallaron muestras de, ese C es el impersonal, que es el de los informes. ¿Sí? Súper, muchísimo más claro. Gracias. Bueno, perfecto. Ahora sí, para todos está claro, me voy con la fórmula número 2. La fórmula número 2 ya es el extenso, el complemento extenso. Por eso lo marco aquí con unos guiones, con unas rayitas. Le encargo por ahí un micrófono a alguien. Gracias. Resulta que el complemento circunstancial extenso es extenso no por la cantidad de palabras que tenga, sino porque dentro del complemento yo tengo una de las formas verbales que ya hablamos. Ustedes la tienen en la plataforma también y lo pueden descargar. Esos verbos en infinitivo, arerir, porque no lo pueden conjugar. Yo presentar el informe.
cuando termina en participio. Por ejemplo, cuando tenemos un verbo en participio, que digo, yo he revisado el documento. No, nosotros no hablamos así. O gestionando la información, gerundio. Esos tres no se pueden conjugar. Entonces, si yo tuviera uno de esos tres aquí, como en este caso presentar, hablamos de un complemento extenso. Otro complemento extenso es cuando tenemos una de esas 8 formas engañosas del verbo, esas palabritas que nos toca aprendernos sí o sí. El qué, el quién, el cómo, el dónde, el cuándo, el cuál, el sí y el mientras. Cuando yo tengo una de esas palabras ahí metidas dentro de ese complemento, por ejemplo, si presentan el informe hoy, si presentan el informe hoy, coma, podemos gestionar el aumento de presupuesto, por ejemplo. Si yo tengo una de esas palabras ahí metidas dentro del complemento circunstancial, cualquiera que sea, yo ya hablo de un complemento extenso y le voy a poner la coma. Simplemente es por caridad. Hay algo que nos cuesta a veces un poco y es que esa coma no es para mí, incluso como escritor, porque es que ustedes saben lo que escriben. La coma es para quien lee, no para mí. Porque quien escribe sabe lo que dice. El problema es, y lo que necesitamos hacer, es que quien lea el texto realmente lo lea como yo quiero, es decir, que se haga una interpretación correcta del documento. ¿Está más claro? La fórmula número 2 de la coma. Sí, sí, señora. Bueno, Para muy mí bien. lo es. Gracias. Perfecto, muy bien. Para los demás, hago alto en el camino y pregunto, ¿cómo vamos? Señores, les pregunto, ¿cómo vamos? Ah, Bien, bien. ¿está Mejor, más quedando claro. claro? ¿Está quedando un poquito más claro? Sí, muchas gracias. Bueno, muy bien. Y, Aquí Alba Lucía, lo yo dime. de pronto te puedo hacer un resumen de ese circunstancial extenso, si lo entendí bien. Cuéntame. Entendí que tiene, para ser circunstancial extenso, tiene como dos características. Ajá, Entonces, esos verbos que van con la terminación ar, er, ir o el ado, edo y la otra que en este momento no recuerdo, son tres. ando, ajá, En- ando. Eso, ando, endo y Sí, ando, endo. Y la segunda característica es cuando el verbo es precedido por las 9 palabras, alguna de 8. ellas eso, 8, que bloquean el verbo, ¿sí? Sí, señora. Entonces, tengo mi circunstancial extenso y inmediatamente coloco la coma Así es, así es. en estos casos. Perfecto. Está perfecto. Muy bien. Vale, Ahora nos muchas vamos, gracias. perfecto, muy bien. Ahora nos vamos con la fórmula número 3 de la coma. La fórmula número 3 es muy fácil, esa ya la conocemos en nuestra coma enumerativa. Cuando decimos el presidente coma, el ministro de Hacienda coma, el superintendente financiero, ya no necesito esta coma porque es el último elemento y ahí me va a reemplazar el último elemento. Es decir, que ya no va, me va a reemplazar, no, me va a decir que viene el último elemento de mi oración, por lo tanto, necesito una coma en este caso. Y representantes del sector se reunieron en la Casa de Nariño. De una vez aprovecho, importante, ojo, si mi verbo es plural, en este caso reunieron, mi sujeto, fíjense que sea plural también. O sea, sujeto en plural, verbo en plural. Verbo en singular, sujeto en singular. Yo les voy a ir contando por ahí cositas a medida que vayamos avanzando, cosas que por ahí he visto en quienes me enviaron textos. Yo puedo tener una enumeración de complementos directos. La reunión trató de los logros alcanzados, coma, los nuevos clientes, coma, la estrategia de ventas y de las metas para el próximo año. Entonces, fíjense que en todos estos complementos, el sujeto es el mismo y el verbo es el mismo. La reunión trató de los nuevos clientes, la reunión trató de la estrategia de ventas, la reunión trató de las metas del próximo año. Entonces, tengo una enumeración aquí. Entonces, utilizo la coma enumerativa. La cuarta fórmula para el uso de la coma, que me parece bien interesante, es la coma de la frase explicativa. Yo le digo, es como la coma del chisme, ¿no? Eh, ponemos 2 comas. Es otra cosa importante. Cuando yo hablo de coma explicativa, cuando hablo coma del chisme,
hagan de cuenta los paréntesis que siempre van dos, uno de apertura y uno de cierre. El representante legal, que es el sujeto, ¿cómo se llama el representante legal? Aquí me están echando el chisme de cómo se llama el representante legal. Coma, Rodolfo Albarracín, coma, ha trabajado en la disminución de costos y gastos. Entonces, miren que tengo mi verbo, que es ha trabajado. Pregunto, ¿quién ha trabajado? El representante legal, ese es mi sujeto. Y Rodolfo Albarracín lo tengo en color negrito. Es un chismecito que yo le estoy echando aquí. No quiere decir que no lo ponga. Lo que quiero decir es que yo digo, ¿es un chisme? Sí, sí, es un chisme, es una explicación. Por lo tanto, puede ir entre comas. Yo digo, ¿pongo paréntesis? ¿Puede ir entre paréntesis? Sí. ¿No me altera la oración? No. Por lo tanto, están bien puestas las comas. Son dos comas, la de apertura y la de cierre. Es igual que los paréntesis. Yo abro un paréntesis y cierro un paréntesis. Yo no puedo decir que hay una frase explicativa y dejarlo cojo, solo con una coma. Son dos. Veamos aquí otro. Aquí pues hacemos la prueba, ¿no? Digamos que están viendo la prueba de que no altera la oración. No significa eso entonces que pues que yo no voy a utilizar la frase explicativa, no, es simplemente para uno saber si estoy en lo correcto o no. Ahora, yo puedo tener explicación o frases explicativas, o chismes de cualquier parte de la oración. Se entregaron las facturas a la contadora. Voy a explicar que se llama Gilma Gama. Coma, Gilma Gama. Por supuesto, al final va con un punto. ¿Por qué? Porque se acabó la oración. Si la oración no se acabara aquí, pues iría con una coma y sigo hablando de algo. Bueno, esa sería nuestra coma de la frase explicativa. Que esta frase explicativa pasa mucho con los poderes, ¿no? Cuando decimos yo, fulanito de tal, identificado con la cédula tal, representante de tal compañía, aquí estamos hablando de muchas frases explicativas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las frases explicativas y los poderes, porque los poderes no pueden omitir el yo. El nombre de la persona es Indira Sánchez. Soy yo, coma, Indira Sánchez, coma, mayor de edad, coma, vecina de Bogotá, coma, muchas frases explicativas. Doy, verbo, doy poder amplio y suficiente al señor Carlos González. Entonces, miren aquí que el verbo está en primera persona del singular, doy, yo doy. ¿Y quién soy yo? Indira Sánchez. ¿Sí? Si yo omito este yo que tengo acá, así como estaba, yo diría, debería decir Indira Sánchez da poder. Y los poderes se escriben en primera persona. Bueno, aquí tenemos entonces fórmula número 4 de la frase explicativa, fórmula número 3, vuelvo y repito, enumeraciones de cualquier parte, de sujetos, de verbos, de complementos directos o circunstanciales. Tenemos nuestra coma de la frase explicativa. Ya mire lo que me escribió John Freddy, te respondo, claro que sí. Y resulta que entonces nos vamos con la fórmula número 5 de la coma. La fórmula número 5 es la coma que reemplaza al verbo. Características son dos oraciones. Hay dos oraciones porque hay dos verbos. Lo que pasa es que en la segunda oración yo voy a reemplazar ese verbo por una coma. Miren acá. Dice, el jefe de mercadeo revisó el informe de gastos y la coordinadora de ventas revisó los ajustes al presupuesto. Vuelvo y repito el mismo verbo, ¿verdad? Revisó. Para no repetirlo, yo sencillamente lo que hago es que lo reemplazo por una coma. La coordinadora de ventas, coma, los ajustes al presupuesto. Ese es un uso de la coma, tal vez uno de los menos conocidos, pero sí es bien útil este signo de puntuación, este uso de la coma. El gerente solicitó el flujo de caja y el contador, coma, solicitó, me está reemplazando al verbo solicitó, las herramientas para poder hacerlo. Fórmula 5. La fórmula número 6 es la coma del llamado de atención, que también se le conoce como la coma vocativa, ¿no? Como cuando les mostré al inicio y decía, Juan, coma, toma café. Juan, toma café. Estoy llamándole la atención a Juan para que tome café. ¿Mm? Doctor Pérez,
llamada. ¿O me están escuchando nuevamente? Por un minuto creo que los perdí. Ahora sí. No, bueno, por un momento, voy a cerrar un momentico mi cámara, a ver si ayudamos, no sé, está como esto loco. Entonces, tengo la Sí, forma coma, de... nos perdió. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando, verdad? Una manito arriba. Ok, listo, se perdieron mi imagen, la voy a cerrar por un momento. Decimos, el verbo es queremos recordarle. Cuando yo le pregunto a mi verbo, ¿quién es el sujeto? Yo digo, ¿quiénes queremos recordarle? Somos nosotros los que queremos recordarle. Miren que la respuesta no es con el doctor Pérez. ¿Quiénes queremos recordarle? No es el doctor Pérez. El doctor Pérez es el llamado de atención. Es la coma vocativa, como también se le conoce. También es la coma que utilizamos para el saludo, ¿no? Voy a escribir en el chat. Dice, por ejemplo, una coma vocativa es cuando escribimos cordial saludo, coma, Juan, 2 puntos. Aquí tengo en el chat nuestra coma vocativa. Esa es fórmula número 5 del verbo. Fórmula número 5 de la coma que reemplaza el verbo. Fórmula número 6 del llamado de atención. Ahora tenemos las dos últimas fórmulas de la coma, que es la coma conector y la coma conjunción. Conectores y conjunciones nos ayudan, digamos, a conectar, como su palabra lo dice. Lo que hace es conectar, bien sea párrafos, bien sea oraciones entre sí. Lo que hace es conectar ideas. Conectores como, por lo tanto, además, que utilizamos comúnmente, sin embargo, por consiguiente, para terminar, quiero que se aprendan y nos aprendamos que después del conector siempre vamos a poner la coma, regla de oro. Entre tanto, coma, los países centroamericanos buscan salidas a la problemática. Aquí tenemos nuestra coma conector. La otra coma es la coma de las conjunciones. Y aquí entonces, de las conjunciones más comunes está el pero, ¿no? El pero, el pues, el ya que, el porque incluso. La coma cambia de lugar. Queremos recordarle que la reunión será a las 8 de la mañana, puesto que el salón estará ocupado a las 7. Con las conjunciones, la coma va antes de la conjunción. Siempre. No hemos terminado el informe, coma, pero tenemos tiempo hasta el viernes. Cada vez que utilicen ustedes esta conjunción, miren que son dos oraciones que están prácticamente ligadas, que la una depende de la otra. Y la conjunción lo que nos hace es como dar ese contexto de dependencia como tal. La característica es que la coma va antes del pero, antes del porque, antes del ya que, antes del pues. Entonces, estos, en términos generales, son nuestros 8 usos de la coma. Aquí los tienen ustedes en pantalla. Preguntas, dudas, inquietudes con las comas. Ahora sí, voy a leer por aquí. Ya les contesto las dudas de la actividad. Con mucho gusto ya abro pantalla, les muestro cómo es lo que hay que hacerle. Pero sí me interesa saber que estemos claros hasta este momento. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, señora. Muy bien. Sí, señora. Perfecto. Sí, de acuerdo. Perfecto. Voy a entrar al aula. Voy aquí a entrar como ustedes lo visualizan más o menos. Antes de compartirles, voy a cambiar mi rol y voy a entrar como rol de estudiante para evitar cualquier confusión. Déjenme un segundo, les voy a compartir. Entonces voy a compartir mi ventana del navegador y confírmenme que ya la están viendo, ¿sí? La estamos viendo, ¿verdad? Muy bien. Bueno. Resulta que estamos en el aula. Recomendación inicial, si de pronto alguno de ustedes, creo que hay muy poquitos, creo que unas 2, 3 nada más personas que
Realmente ya ingresaron a la plataforma, pero no han cogido el ánimo para comenzar. Mi recomendación es que empiecen a hacerlo de una manera organizada. A mano izquierda encuentran todo el menú y encuentran las actividades cero. Las actividades cero es antes del inicio del curso y ahí van a encontrar la introducción al curso, una infografía muy puntual y un diagnóstico inicial de redacción. No se preocupen por ese puntaje, eso no es lo importante. Igual estamos comenzando. Luego ustedes van a ir arrancando y viendo módulo por módulo, el método tareas, arrancan precisión y aquí me voy a ir a un tallercito que ustedes me están preguntando y creería que es este taller número 1, déjame, o el 2, no estoy segura. Me corrigen quién me puso por aquí en el chat el número del taller y yo miro para ir de una vez a lo que es. 2-3, ya lo vi, que es el 2-3. Entonces es este. El 2-3 y voy a hacer mi último intento, digámoslo acá. Este es el taller en el que estamos patinando. Entonces, ¿cuál es la recomendación acá? La recomendación es que lean todo el texto completico. Cada párrafo va a tener 1, 2, 3, 4, 5, bueno, los verbos que sean necesarios. Pero ¿por qué es que nos está quedando mal? Porque cuando yo me desplazo, porque la idea es que yo seleccione un verbo y digo, este es un verbo, entonces al ponerlo, vamos a mirar, aquí tengo el verbo es, no lo vayan a poner, el rectángulo no lo deben poner sobre el verbo, es simplemente esta bolita, es la que va a ir ahí, ¿sí? Como si fuera un marcador de una brújula, van a ponerlo ahí. Entonces, digamos, me voy con el ahí que es del verbo haber, ¿dónde está? Dice, déjenme ver si me ayudan a encontrarlo. Acá. Hay indicios de que hace 9.000 años y miren que yo no lo pongo acá. Yo pongo es mi cursor ahí y ahí lo dejo. De esa manera, el sistema sí va a entender lo que estamos haciendo. Modo contrario, va a aparecer error y siempre es como si estuviera mal puesto, ¿no? Esa era la duda que teníamos con el taller 2-3, taller 1 del numeral 2-3. Sí, profe, esa era. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, dale, con muchísimo gusto. ¿Qué otra duda tienen? Les doy recomendaciones. Si estamos bien hasta aquí en el módulo número, perdón, en el módulo número 3 de signos de puntuación, ustedes ven aquí, hay un video, explica 2 fórmulas y luego tienen una actividad para que lo repasemos, ¿no? Si esto no se practica, pues tal vez no se pone fácilmente en práctica y no lo aprendemos. Entonces, aparecen aquí a mano izquierda, video, taller, tienen también el punto y coma. Aquí estamos hoy, en la clase en vivo, que tenemos en el numeral 3.15, que asumimos que hasta aquí deberíamos ir más o menos todos, en este punto deberíamos estar todos. Sé que algunos han avanzado mucho más rápido porque algunos han aprovechado pues vacaciones, qué sé yo, pero digamos que ese es en el punto donde queremos estar. Ustedes pueden ir a su ritmo, más rápido, más lento, como les parezca, pero lo importante aquí es que cada tema esté quedando claro. Ustedes tienen forma de contactarse conmigo a través del WhatsApp que yo les he compartido, el 315-333-1917, que creo que todos lo tienen, si no yo se los pongo aquí por mensaje en la plataforma nuevamente, o también me pueden escribir aquí a través de los mensajes de los estudiantes y aquí están todos los mensajes, yo puedo ir viendo lo que ustedes me escriben. Entonces, no hay pierde con esto. Si hay alguna duda, la idea es que me escriban, lo podamos solucionar, no hay ningún problema, yo lo hago por WhatsApp. Vamos a tener otro encuentro. En la medida que yo vea cómo vamos avanzando, les voy poniendo la fecha para la siguiente clase en vivo, que está aquí prácticamente en el módulo número 6, ya para terminar. Quienes ya terminaron todas las actividades, hay algunas actividades que se han ido subiendo y se van a ir alimentando, pues porque la redacción no es estática, ¿no? Puede ir cambiando y hay cositas que vamos a ir compartiendo, claro que sí.
Entonces, a quienes ya habían terminado todo, aquí hay un par de cositas que me habían preguntado, que no había nada, ya hay, cuando hablamos de ChatGPT, ahí ya pueden ver unos videos sobre ChatGPT, está la introducción a quienes nunca han ingresado a ChatGPT, aquí está la introducción, hay una herramienta, se va a subir otro video, es decir, vamos alimentando un poco más. Gracias también a las preguntas que ustedes hacen, puedo compartirles información adicional. ¿Alguna duda, inquietud aquí, señores? ¿O está todo claro? Todo claro, muchas gracias. Muy bien. Señores, les agradezco una manito arriba si todo está perfecto. Si alguien tiene algún inconveniente diferente al que acabamos de ver con el taller 2.3, soy todo oídos. Adelante, Hernán. Hernán, ¿me quieres decir algo? ¿Tienes la manito levantada o es señal de que todo está perfecto? Sí, todo está Muy bien, bien, muchas gracias. muy bien. Muchas gracias, Diego. Bueno, señores, entonces no les quito más tiempo. Los sigo viendo en la plataforma. Los sigo esperando. Creo que ya no hemos tenido ningún otro inconveniente con la caída del servidor. La verdad que se nos salió de las manos. Mil disculpas. Creo que hubo unas actualizaciones de quien tiene el dominio pues, del servidor y bueno, eso creo que nos interrumpió un poco con nuestro Moodle porque está en la última versión. Entonces eso como que hubo un problemita ahí como de engranaje que creo que ya quedó solucionado y no hemos tenido más inconvenientes. Así que, señores, por favor, sáquenle tiempo a trabajar, aprovechenlo y bueno, y estoy para servirles en lo que se necesita. Les deseo una feliz tarde a todos. Mil gracias. Mil gracias, profe. Que Muchas estés bien, gracias, profesor, muy amable. Gracias, profe. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde.